ya no sabemos cuánto de lo que documentamos es verdad, probablemente cambie de un día para otro. No hay forma de decir lo que está siendo afectado por qué anomalía, especialmente cuando hay un número infinito que todavía no hemos descubierto. La existencia es una anomalía. Así que, ¿qué esperamos que haga, armado con esta información, o ausencia de la misma? Lo que pueda. No reparamos, y no solucionamos. Aseguramos. Contenemos. Protegemos. Felicidades por su ascenso a supervisor. Buena suerte. El administrador hablando con el 05. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio web homónimo. Dentro del entorno de la página, la Fundación SCP es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural, referidos como SCP. La web es redactada por comunidades de usuarios e incluye elementos de diversos géneros tales como horror, ciencia ficción y fantasía urbana. En su universo ficticio, la Fundación SCP es una organización secreta con el objetivo de contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados como objetos SCP o coloquialmente como SCP. Si no se contuvieran, los SCP representarían una amenaza para los humanos o, al menos, para el sentido de la realidad y la normalidad de la humanidad. Debido a la naturaleza colaborativa de la Fundación SCP, sus personajes varían dramáticamente en poder, y contienen simultáneamente algunos de los seres más débiles y más fuertes de la ficción, algunos, como SCP-914, son solo objetos inanimados sin ningún tipo de habilidad peligrosa o útil en absoluto, mientras que otros, como SCP-682, son extremadamente poderosos, peligrosos y difíciles de matar. En el extremo más bajo de la escala, el sitio tiene entidades de Tier 11 que residen en narrativas inferiores que los humanos normales perciben como diversos grados de ficción. La mayoría de los SCP típicos son objetos inanimados, lo que significa que no poseen ninguna potencia de ataque directamente aplicable. Los SCP conscientes y sapientes en su mayoría tienen estadísticas lo suficientemente bajas como para que un ejército moderno los someta. La mayoría de los personajes humanos de la serie no están mejorados, y algunos manejan diversos grados de magia localizada y armamento de alta tecnología. Sin embargo, varias entidades, incluidos los objetos SCP y muchas deidades sobrenaturales, residen en niveles mucho más altos. Su fuerza varía, algunos a nivel planetario y estelar, otros a niveles cósmicos localizados y, sin embargo, muchos en diversos grados de poder universal a multiversal. Los dioses que aparecen en historias más desarrolladas tienen un rango mucho más alto que la mayoría de las otras deidades, y muchos alcanzan niveles de dimensiones más altas y los más altos en niveles de poder de 1 a. Las entidades patafísicas son los personajes más poderosos de la serie y trascienden incluso a los más altos dioses convencionales. En términos de AX, el verso también varía inmensamente. La mayoría de los SCP y personajes anómalos tienen uno o más AX típicos, esotéricos pero localizados en sus efectos. A medida que uno sube de nivel, el AX se vuelve cada vez más destacado, otorgando a las deidades superiores poder sobre conceptos, transdualidad, acausalidad y otras habilidades potentes. Esta jerarquía culmina en entidades patafísicas que dominan aún más el tejido narrativo de la cosmología altamente expansiva del verso, afectando la causalidad, las leyes narrativas y más. Estas son las clases de objetos más comunes que se usan en los artículos de SCP y constituyen la mayor parte de los objetos. Seguro, los SCP de clase segura son anomalías que se pueden contener de manera fácil y segura. Esto a menudo se debe al hecho de que la Fundación ha investigado el SCP lo suficientemente bien como para que la contención no requiera recursos significativos o que las anomalías requieran una activación o desencadenante específico y consciente. Sin embargo, clasificar un SCP como seguro no significa que manipularlo o activarlo no represente una amenaza. Euclides, los SCP de clase Euclid son anomalías que requieren más recursos para contenerse por completo o donde la contención no siempre es confiable. Por lo general, esto se debe a que el SCP no se comprende lo suficiente o es inherentemente impredecible. Euclid es la clase de objeto con el mayor alcance, y por lo general es una apuesta segura que un SCP será esta clase si no cae fácilmente en ninguna de las otras clases de objeto estándar. Como nota, cualquier SCP que sea autónomo, sensible y o
Inteligente generalmente se clasifica como Euclid, debido a la imprevisibilidad inherente de un objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Keter, los SCP de clase Keter son anomalías que son extremadamente difíciles de contener de manera consistente o confiable, y los procedimientos de contención a menudo son extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener bien estos SCP debido a que no tiene una comprensión sólida de la anomalía, o carece de la tecnología para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Un Keter SCP no significa que el SCP sea peligroso, simplemente es muy difícil o costoso de contener. Taumiel, los SCP de clase Taumiel son anomalías que la Fundación usa específicamente para contener otros SCP. Incluso la mera existencia de objetos de clase Taumiel se clasifica en los niveles más altos de la Fundación y sus ubicaciones, funciones y estado actual son conocidos por pocos miembros del personal de la Fundación fuera del Consejo O5. Apollyon, los SCP de clase Apollyon son anomalías que no se pueden contener, se espera que rompan la contención de manera inminente o algún otro escenario similar. Tales anomalías generalmente se asocian con amenazas que acaban con el mundo o un escenario de clase K de algún tipo y requieren un esfuerzo masivo de la Fundación para tratarlas. Arconte, los SCP de clase Arconte son anomalías que teóricamente podrían contenerse, pero es mejor dejarlas sin contener por alguna razón. Los Arcontes SCP pueden ser parte de la realidad consensuada que es difícil de contener por completo o pueden tener efectos adversos si se los contiene. Estos SCP no son incontenibles, la característica definitoria de la clase es que la Fundación elige no poner la anomalía en contención. Neutralizado, los SCP neutralizados son anomalías que ya no son anómalas, ya sea por haber sido intencionalmente o accidentalmente destruidas o deshabilitadas. La documentación de las anomalías neutralizadas es archivada para la posteridad en caso de que la anomalía recupere sus propiedades anómalas o se reactive en el futuro. Las siguientes clases de objetos son subclases que complementan la clasificación principal, o anterior, del objeto. Explicado, los SCP explicados son comúnmente artículos sobre anomalías que se entienden total y completamente hasta el punto en que sus efectos ahora son explicables por la ciencia convencional o fenómenos que han sido desacreditados o erróneamente confundidos como anomalías. Pendiente, los artículos de SCP a los que aún no se les ha asignado una clase de objeto pueden etiquetarse como pendiente. Esto se usa para indicar que la Fundación está investigando activamente la anomalía, pero aún no tiene suficiente información para darle una clase de objeto. Esta es una decisión deliberada para enfatizar que una historia está en curso y no es lo mismo que el autor no sabe qué clase de objeto asignar. Clases esotéricas narrativas, las clases de objetos esotéricos, también denominadas ocasionalmente clases narrativas, son clases de objetos que no se incluyen en ninguna de las secciones anteriores. Por lo general, solo se usan una vez y se crean para promover la narrativa en un SCP en particular. Se recomienda encarecidamente que los SCP utilicen una de las clases de objetos estándar que se enumeran aquí. Si bien algunos autores eligen introducir excepciones a estas reglas, rara vez lo hacen y necesitan justificar su existencia y ubicación. Muchos miembros del sitio rechazarán las clases de objetos no estándar si se usan sin mérito. Yggdrasil, un objeto capaz de cualquier manera de causar un escenario de fin de la realidad ZK, o alterar la realidad de una manera grave y potencialmente perjudicial. En la mitología nórdica, Yggdrasil es el árbol que sostiene los 9 reinos, Midgard, Asgard, etc. Si imagina los 9 reinos como el multiverso, entonces la destrucción del árbol sin duda conduciría a un escenario de clase ZK. Existen 7 niveles, cada uno representado por un color, o blanco, el objeto es beneficioso para la Fundación y su uso está estrictamente regulado, como se detalla en los procedimientos especiales de contención del objeto. A menudo asignado a objetos de clasificación seguro. Azul, el objeto puede ser beneficioso, pero su funcionamiento es poco conocido o permanece desconocido. Esto se aplica a los objetos con propiedades indefinidas o a entidades que reaccionan de manera diferente a cada individuo. A menudo asignado a objetos de clasificación seguro y Euclid. Verde, este objeto no es beneficioso, pero tampoco es dañino, siempre y cuando se maneje correctamente. A menudo asignado a objetos de clasificación seguro y Euclid. Amarillo, el objeto es dañino pero fácil de contener. Esto puede indicar que puede controlarse rápidamente siempre que se cumplan ciertas condiciones fácilmente alcanzables. Puede asignarse a objetos de clasificación seguro, Euclid o incluso Keter.
Naranja, el objeto es impredecible, muestra propiedades peligrosas y es difícil de contener. Generalmente es el nivel más bajo asignado a las entidades humanoides. A menudo asignado a objetos de la clasificación Euclide-Keter. Rojo, el objeto es altamente impredecible y posee capacidades destructivas considerables. Una brecha de contención puede escalar a un escenario de clase K y su contención debe considerarse una alta prioridad. A menudo asignado a objetos de la clasificación Euclide-Keter. Negro, el objeto posee una capacidad de destrucción a escala global. Además, las brechas de contención por tales objetos deben considerarse sinónimos de un escenario de clase XK y su contención y o neutralización se debe considerar de máxima prioridad. Está principalmente asignado a los objetos de la clasificación Keter.